Hoy voy a hablaros de Violet Jessop. Violet sobrevivió a 3 accidentes marítimos que sufrieron los 3 mejores barcos de la época, el Olympic, el Titanic y el Britannic, en un periodo de 5 años, de 1911 a 1916. Violet nació el 2 de octubre de 1887 en Buenos Aires y fue la mayor de 9 hermanos. Muchos más que muchísimos y muchísimos más que más. En mi casa se pagaba más de copias de llaves que de hipoteca. La dura vida que llevaba siendo joven y la mala alimentación le provocaron tuberculosis. Y pese a que los médicos del Hospital de Buenos Aires le dieron pocos meses de vida, superó la enfermedad. Tras la muerte de su padre, la familia se mudó a Londres en 1903. Y a los pocos años, en 1908, Violet, con 21 años, empezó a trabajar como camarera en el RMS Orinoco, un barco de la compañía Royal Mail Line. Y así es como comenzó su relación con los barcos. En los barcos, RMS significa remar muy suave. Que no, significa buque del correo real. Eran los transatlánticos que transportaban el correo británico. Violet tenía un sueldo escaso y trabajaba 17 horas al día. Trabajaba más que el cocinero de Falete y el dentista de Ronaldinho. 2 años más tarde fue contratada por White Star Line. White Star Line fue una importante compañía británica naviera de transporte de mercancías y pasajeros, que estuvo durante los siglos XIX y XX. Eran barcos de vapor y fabricaron una línea de 3 barcos lujosos, el Olympic, el Titanic y el Britannic. En junio de 1911, Violet embarcó en el RMS Olympic, el barco más grande y lujoso de esa época. El dominio del español y el inglés, junto a su buena apariencia y su carácter, fueron importantes a la hora de contratarla. Veamos, aquí pone que sabe español e inglés. Traduzca amarillo. Sí, por supuesto. Yellow. Perfecto, úselo en una frase. ¿Me da un vaso con yellow, por favor? Contratada. El Olympic era gemelo del Titanic y del Britannic. Y tenía de todo, un montón de piscinas interiores, cancha de squash, gimnasios, baños turcos. Violet estaba trabajando en el Olympic cuando en 1912 chocó contra un crucero de guerra, el HMS Hawke. Por suerte los 2 barcos pudieron soportar el impacto y pudieron regresar a la costa, muy dañados pero sin víctimas. Titanic. El 10 de abril de 1912, cuando el Titanic estaba a punto de zarpar, le ofrecieron a Violet uno de los 23 puestos de camarera que había en el Titanic. Aunque estaba a gusto en el Olympic, una mayor paga y los consejos de los familiares hicieron que empezase a trabajar en el Titanic. 4 días después de haber zarpado, a las 23:40 del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg. De las 2.228 personas que había a bordo, 1.523 murieron. Violet fue una de las 705 personas que rescataron. Se salvó al subirse al barco salvavidas número 16, que fue rescatada por el barco Carpathia. En el momento de la colisión, Violet dormía en su litera, y tenemos constancia de todo lo que pasó gracias a lo que escribió en su diario. A Violet se le ordenó subir a cubierta y calmar a los pasajeros de tercera clase de habla hispana. Antes de que su bote partiera, un oficial lanzó a Violet un bebé que estaba en cubierta. Y Violet pasó 8 horas en ese bote lleno de gente tratando de darle calor al bebé para que sobreviviese. Mientras se alejaba, vio cómo cabía perfectamente DiCaprio en la tabla. Como os he dicho antes, RMS significa Royal Mail Ship, lo que significa que el RMS Titanic era un buque de vapor de correo. Disponía de una oficina postal para los pasajeros que querían enviar correspondencia. Al pensar que era insumergible, solo llevaba 20 botes salvavidas, cuando podía haber llevado 64. Mientras se hundía, recuerdan que un tripulante le gritó al capitán, que era un poco machista el tío: «Capitán, capitán, no se vaya, que aún quedan mujeres en el barco». «Sí, como para mujeres estoy yo ahora». El Titanic se hundió el 15 de abril de 1912, y durante más de 73 años no se supo dónde estaban los restos del barco. En 1985 se descubrió el lugar preciso, a más de 3.800 metros de profundidad y en aguas internacionales. Ningún estado puede reclamar como suyo el sitio, los restos están protegidos por la UNESCO. Charles Jowin, el jefe de panaderos del Titanic, desesperado, bebió mucho whisky mientras se hundía el Titanic, y luego permaneció horas en el agua helada. Lo rescataron vivo, y aunque no tiene mucha lógica, algunos dicen que es por todo el whisky que se había bebido. Un amigo de mi abuelo, que era inglés, le contó que cuando vio el Titanic, avisó a todo el mundo que pudo de que ese barco se iba a hundir, pero lo ignoraron. Días más tarde, volvió a avisar a mucha gente que se iba a hundir y que iba a morir mucha gente ahogada. Y nada, ni caso. Lo obligaron a callar. Volvió a avisar una tercera vez y al final lo tuvieron que sacar a hostias del cine. Bueno, vamos al tema.
¿Qué creéis que hizo la masoca de Violet después de sufrir estos dos accidentes? Pues continuó en la White Star Line en el mismo cargo. El Britannic fue lanzado al mar en 1914 y Violet se unió a la tripulación como enfermera. El 21 de noviembre de 1916, el Britannic navegaba por el mar Egeo cuando de repente se escuchó una gran explosión. Fue causada por una mina marina. Momentos después, la proa comenzó a hundirse a babor. ¡Mi capitán! ¿Dónde están los chalecos salvavidas? Por babor. Claro, por favor, mi capitán, ¿dónde están los chalecos salvavidas? La explosión exterior provocó una explosión interior mucho más grande que hizo que se hundiese el barco en solo 55 minutos, mucho más rápido que el Titanic. El accidente causó 30 muertes. Violet fue rescatada por un bote salvavidas. Esta tía tuvo más vidas que un gato. Regresó a Inglaterra en 1917 y estuvo trabajando en un banco hasta 1920, pero ya echaba de menos la emoción, los hundimientos y volvió a trabajar en el barco Olympic, el primero en el que estuvo trabajando. Yo en esa época, antes de montarme en el barco, preguntaría a ver si va a ir ella. Si va yo no me monto. Se retiró en 1950, tras 42 años de trabajo. Vendió su casa y se fue a vivir a un pequeño pueblo. Murió en mayo de 1971 a los 84 años por una insuficiencia cardíaca. Violet Jessop, conocida por muchos como Miss Hundible, un ejemplo de supervivencia humana y valentía, que no sé decirte si en su vida tuvo muy buena suerte o muy mala suerte.